Vamos a comenzar con la sesión. Gracias a quienes se están sumando. Ahora le damos la bienvenida formalmente a Iván y a ustedes a esta keynote del propósito a la acción y cómo la sustentabilidad fortalece personas y organizaciones. Este formato es distinto, como la palabra lo dice, es keynote. La idea es que Iván pueda en este espacio y en el tiempo diseñado para esta keynote, valga la redundancia en este caso, pueda conectarnos, digamos, y presentar a ustedes sobre todo, bueno, cómo conectamos sustentabilidad y diseño centrado en las personas. Em, si te parece, hago la presentación tuya y después pasas vos. Perfecto. Gracias. Bueno, a ver, tenemos mucho más para decir de Iván, por supuesto. Acá está resumido. Por supuesto, lo van a poder encontrar en LinkedIn. Debajo, al final, está la URL de LinkedIn, la vamos a compartir en el chat también. Y ahora le contamos un poco. Iván es licenciado en Ciencias Políticas, con estudio de posgrado en Economía Internacional, Análisis Político, Negocios Petroquímicos, Energías Renovables y Finanzas Sostenibles. Tiene una extendida experiencia en el sector público en funciones de alta responsabilidad a nivel nacional y subnacional en Argentina. Asesora a empresas, gobiernos y organismos internacionales en proyectos de desarrollo sostenible. También es socio director de la consultora Business and Sustainability, certificada como empresa B, y es líder de innovación estratégica del GDFS, no sé qué es eso, perdón, Grupo de Fundaciones y Empresas. No sé si pronunciarlo en inglés o en español, por eso. En Y, español, en español. en español, bueno, GDF. Muchísimas gracias, bienvenidos una vez más. Y ahora sí, te paso la posta. Mira. Bueno, gracias Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación dentro del marco de esta conferencia más amplia que se ha dado. Y bueno, como no somos tantos, la invitación por ahí es un poco a que sea, más allá de que tenga una presentación y que voy a tirar algunos disparadores, es poder generar después al final de mi intervención un espacio de conversación, de preguntas y que pueda ser un lugar para profundizar, ¿no? Algunos conceptos. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, cuando me invitaron a este espacio, un poco la idea era conectar el mundo de la sustentabilidad con lo que tiene que ver con el diseño de las organizaciones, con la gestión de las personas en las organizaciones. Bueno, y obviamente son mundos que están muy relacionados, ¿no? Sé que dentro de la cantidad de gente que se inscribió a la conferencia y a esta charla en particular, digamos, tenemos heterogeneidad en términos de perfiles, ¿no? Entonces por ahí hay algunos que saben más de gestión de recursos humanos o de personas, otros saben más de sustentabilidad, otros por ahí saben mucho de las dos cosas y otros por ahí no saben nada de ninguna de las dos. Entonces, voy a tratar de compartirles por ahí brevemente en estos minutos que tenemos juntos un recorte, ¿no? Un abordaje, una dimensión de las múltiples dimensiones que puede tener esto, eh, mínimamente para entender por qué, ¿no? Por qué, cómo y cosas a tener en cuenta, ¿no? Siempre me parece, yo, hasta por formación o de formación, tengo ese sesgo de tratar de poder explicar o de entender la casuística, ¿no? ¿Por qué? En este caso, la sustentabilidad puede ser una herramienta para las organizaciones, para las empresas, para lidiar con cuestiones complejas y para fortalecer a otros y a sí mismos en ese camino. Entonces, vamos a ver cómo el impacto social y ambiental puede ser una herramienta para generar mayor potencia en las acciones y alinear propósito.
va a tener como dos o tres partes esta exposición. Por un lado, contexto, sin meternos mucho en cuestiones técnicas o muy técnicas, pero sí contexto. Eh, y hacia el final dejar sobre la mesa una serie de consideraciones o cuestiones a tener en cuenta para tener siempre alineadas nuestras acciones con nuestro propósito, que como vamos a ver a lo largo de la conferencia es algo que por lo menos yo considero muy importante. Bueno, primer gran punto a tener en cuenta en términos de contexto es la complejidad, ¿no? Hoy estamos ante un mundo que el Foro Económico Mundial definió como policrisis. Es una época de policrisis, donde hay múltiples desafíos que colisionan y se amplifican entre sí. Y acá ponemos polarización social, guerras comerciales, recesión, colapso financiero. A eso le podemos sumar otros, que ahora se los vamos a sumar y que vamos a hacer un zoom en algunos. Pero vivimos en un mundo cada vez más volátil, ¿sí? Eso no es una novedad, pero sí está bueno siempre tenerlo en cuenta, porque cuando actuamos desde nuestras organizaciones, no actuamos en el vacío, ¿bien? Actuamos presionados, tensionados, exigidos por el contexto incluso que atraviesan otras organizaciones con las que me relaciono, ¿sí? No somos las únicas que sienten esas exigencias o esas tensiones. Las otras organizaciones o personas con las que nos relacionamos también las sienten y actúan en consecuencia con nosotros. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, esto con un foco en empresas, porque otros tipos de organizaciones ya lo tienen más incorporado, pero las empresas en este contexto más que nunca deben asumirse como actores sociales. O sea, dejar de percibirse, es algo que se ha dado a lo largo de los últimos años, dejar de percibirse como agentes económicos meramente o agentes productivos, a asumirse como actores sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que son parte corresponsables de lo que pasa en una comunidad, son corresponsables de la cosa pública y como tales tienen obligaciones, tienen deberes, tienen exigencias que van en esta sintonía. Y no solo eso, sino nosotros lo que vemos es que además tienen la oportunidad, la posibilidad de asumirse como protagonistas y salir a ganar muchas oportunidades que vienen con esto. Bien. Ahora, si hablamos, hago solo esto, viste, hay una primera parte en donde a mí me gusta hacer como un check-in, porque siempre hablamos de los conflictos sociales, de los problemas sociales o de los problemas ambientales. Si no estamos medianamente todos los que estamos en esta conversación en la misma página, por ahí cada uno genera un imaginario distinto, lo cual está bien, pero como para todos estar en la misma página en Latinoamérica, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deudas y conflictos sociales? Esencialmente pobreza, hambre, desigualdad y uno muy importante, sobre todo en los últimos años, que es la polarización. Muy brevemente, pero solo esto para terminar de caracterizar y porque todo lo que hagamos en nuestras empresas o en nuestras organizaciones tiene que tener esto de fondo, tiene que entender cómo contribuye a solucionar estos grandes desafíos que tenemos. 27% de la población está bajo la línea de pobreza, 11% en pobreza extrema, esto a nivel LATAM. Más del 45% de niños, niñas y adolescentes están en la pobreza, 20% de jóvenes que no estudian ni trabajan, 27% expuesta en altos niveles de seguridad alimentaria aguda, 6,5 sufre hambre, 132 millones de personas que no pueden costear una dieta saludable, 93 millones de personas que pasan un día o más sin comer. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta este contexto en el que nos movemos en Latinoamérica a la hora de pensar nuestras organizaciones, puertas afuera, pero también puertas adentro, nos estamos perdiendo una parte de la película. Pero no solo eso, para no quedarnos solo con ese aspecto, le tenemos que sumar otra capa, otra dimensión que es fundamental a la hora de pensar las relaciones hoy en día, que es la polarización. ¿Sí? Que es esto de que estamos muy distanciados, ¿sí? El 63% de la población mundial cree que su país está más dividido que nunca. Y en Latinoamérica, el 74% cree que el sistema favorece a unos
pocos, con lo cual florece el enojo, la indiferencia, el repliegue de millones de personas. Hay desconfianza en soluciones tradicionales, desconfianza en el mercado, desconfianza en el Estado, desconfianza en las ONGs, todo se politiza, todo puede ser cuestionado. Esta estadística destaca de que el 80% preferiría no tener de vecinos a personas que no piensan como ellos. ¿Sí? Y solo el 32% dice que estaría dispuesta a ayudar a un vecino que no piensa como ellos. O sea, si no entendemos que esos desafíos sociales o ambientales o estos grandes desafíos que tenemos como comunidad, los tenemos que encarar con esto de fondo, nos estamos perdiendo una parte de la película. Porque ¿esto qué quiere decir? Que si estamos pensando con otro una solución para el hambre, bueno, partimos de una base en donde hay desconfianza, no hay legitimidad y probablemente crea que lo que el otro dice está errado. Entonces, hay mucho camino por recorrer ahí. Después, bueno, cuando hablamos de problemas ambientales, claramente el que domina la agenda es el cambio climático y sus consecuencias, los desastres naturales, etcétera. No voy a entrar demasiado, tenemos poco tiempo, pero esto ha hecho que en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, vivamos una transición a lo que podemos denominar nuevas economías, en donde empiezan a haber alrededor del sistema económico y productivo nuevos adjetivos: inclusivo, verde, sostenible, equitativo. Digamos, empiezan a aparecer un montón de palabras que no estaban relacionadas con el sistema económico. Y aparece una noción que es la de desarrollo sostenible, que viene de muchos años más atrás, pero que empieza a ganar cada vez más la agenda. Y la traigo sobre todo porque tiene imbuido una cuestión que es la trascendencia, porque habla de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y esto lo que nos marca es esta dimensión social, pero también la dimensión ambiental que tiene el desarrollo sostenible. Y en definitiva, porque es una noción que nos permite abordar esos conflictos sociales, esos conflictos ambientales de los que hablábamos antes. Sí, pero Iván, ¿cómo se relaciona esto con el diseño adentro de las organizaciones? Ya vamos a llegar. Eh, Otra cuestión a tener en cuenta son los riesgos, ¿sí? Todo esto que hablamos antes es riesgo para las personas, es riesgo para las organizaciones, es riesgo para las empresas, para las cadenas de valor, para los negocios, riesgo, ¿sí? Es muy importante tener esto en cuenta. Y el Foro Económico Mundial todos los años saca un listado de cuáles son los riesgos a corto plazo y a largo plazo más importantes que tenemos a nivel global. Los que son a corto plazo están, por lo menos este último año, están muy influenciados por aspectos sociales, ¿no? Polarización social, conflictos armados, confrontación geopolítica y geoeconómica, bueno, distintas cuestiones que la desinformación, cuestiones de tecnología, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial, bueno, distintas cuestiones. Pero a largo plazo vemos que cada vez más tienen mayor presencia los ambientales, que son los que están en verde, ¿no? Eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, de ecosistemas, recursos naturales. Entonces, esta visión de riesgo es muy importante tenerla asociada al mundo primero de la sustentabilidad, sobre todo porque riesgo en el sistema económico, en el sistema productivo, en el sistema financiero, que es en donde se mueven nuestras organizaciones, implica tensión, ¿sí? Los conflictos sociales y los desastres ambientales se convierten rápidamente en tensión para las organizaciones, pero también, más importante aún desde lo pragmático, en riesgo económico y financiero, ¿sí? Y esto es algo de lo que se dio cuenta ya hace muchos años el sistema y lo empezó a internalizar a sus procesos, a sus tomas de decisión y a las relaciones que va generando, a los vínculos que se van generando entre las distintas organizaciones. Entonces, en esta suerte de cambio de paradigma, en donde toda esta batería de cuestiones sociales y ambientales se van internalizando al sistema, bueno, las empresas, las organizaciones en general, pero sobre todo las empresas, entran en tensión, ¿sí? Se empiezan a preguntar cada vez más qué hacen, por qué y para qué lo hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen, qué comunican de lo que hacen. Estas dudas existenciales. Generan mucha tensión, porque cada una de estas preguntas también
se encuentra atravesada por los vínculos de una organización o de una empresa con otra empresa, con el gobierno, con una organización de la sociedad civil, con las cámaras, digo, con organismos internacionales. Empiezan a estar totalmente atravesadas y exigidas. Como les decía antes, esto es un proceso que se fue internalizando, digo, esta plaquita está muy orientada al sistema financiero, que ya hace más de 20 años empezó a incorporar los riesgos sociales y ambientales a la hora de decidir las inversiones o las decisiones financieras. Y es algo que fue evolucionando, se fue sofisticando, fue ganando cada vez más la agenda, y si la va ganando en el sistema financiero, la va derramando en el resto del sistema, porque en definitiva, cómo se mueve el dinero, se mueven las decisiones, y cómo se mueven las decisiones, se mueve la forma en la que nosotros tenemos que operar. Entonces, ahí hay una palabra que empezó, que también genera el propio sistema para poder lidiar con esta tensión, para poder empezar a responder o reflexionar y responder esas preguntas que veíamos antes, que es la del propósito. ¿Sí? Entonces vemos acá en la placa que Larry Fink, que es el fundador de BlackRock, que BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, digamos, lo más rancio de Wall Street, como podríamos decir a veces, habla de que las empresas con propósito son las que van a liderar el cambio, ¿no? Y acá Paul Polman, que fue CEO de Unilever y es un gran impulsor de la sostenibilidad, dice: la sostenibilidad se está convirtiendo en el nuevo lenguaje de los negocios. Bueno, aparece con fuerza este concepto de propósito, que yo siempre lo defino, para estar todos también ahí en la misma página, lo defino como la razón de ser de una empresa o de una organización, ¿sí? Es lo que hace que sea lo que es, ¿sí? Es lo más asimilable en términos institucionales que tenemos a la vocación de las personas, ¿sí? Que la vocación y el propósito siempre tienen una dimensión trascendente, ¿sí? Porque va más allá de las necesidades o de los mandatos inmediatos, ¿sí? Entonces, está bueno que aparece esta noción de propósito, porque la noción de propósito suele tener incorporada estas variables sociales o ambientales, este impacto mío o de mi organización en el mundo, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra también asociado a esta idea de propósito, la sustentabilidad como una herramienta para lidiar con estas demandas externas e internas que tienen las empresas y las organizaciones, ¿sí? Entonces, la sustentabilidad, la forma de abordar estos riesgos o estos grandes desafíos, mi forma de contribuir con estos grandes desafíos sociales y ambientales, eh, son una buena forma de lidiar con demandas como la de los gobiernos y los organismos internacionales, la de los inversores y sector financiero, la de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, la de mis clientes o aquellos que me permiten tener ingresos. Bien, son términos de demandas externas, y en demandas internas la de los propios propietarios, socios o accionistas de una empresa, la de los empleados, los colaboradores u otros actores de la cadena de valor. La sustentabilidad empieza a ser una herramienta para vincularme con cada uno de estos grupos de interés, stakeholders, como les decimos en inglés, desde otro lugar, que no es solo la actividad productiva o la actividad económica que hace mi organización. Y sobre todo porque la sustentabilidad o esta noción de propósito también yo creo que viene a resolver o por lo menos a contribuir con la solución de una tensión que existe en todas las organizaciones, pero que si lo pensamos 2 minutos no tiene sentido que exista, que es esta disociación a veces que tenemos entre persona humana y persona jurídica, ¿sí? Muchas veces vemos que los valores que nosotros impulsamos en forma personal, con los que criamos a nuestros hijos, con los que nos criaron a nosotros, eh, no parecen ser en general los que prevalecen en el mundo de los negocios, en las corporaciones o en las empresas, ¿sí? Entonces, la sustentabilidad, el abordaje, internalizar las cuestiones sociales, internalizar las cuestiones ambientales, eh, e incorporar nociones de sensibilidad social, de cuidado de las personas, de inclusión, de cuidado del ambiente, del entorno, viene a ser una herramienta para alinear estos dos conceptos o nociones, ¿sí? Para alinear los valores en que nosotros
nosotros me imagino que los que están acá y todos los que nos van a escuchar en grabación, impulsan en su comunidad, con sus familias, con sus hijos, con sus padres, con los que desarrollamos a la hora de hacer negocios o de impulsar proyectos. Bien. Entonces, ahí lo interesante dentro de este marco es que acompañado con esta explosión, digamos, o este crecimiento de la sostenibilidad en el marco del mundo productivo, en el marco del mundo financiero y en el marco del mundo de los negocios, es que el sistema empezó a generar oportunidades para aquellos que son capaces de generar valor en esos términos. Entonces, hay oportunidades que tienen que ver con incorporación a cadenas de valor, con acceso a financiamiento en torno a la sostenibilidad y para lo que vamos a ver hoy, atracción y fidelización de talento. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero son como las tres grandes oportunidades hoy en términos de generación de valor que me brinda la oportunidad dentro de lo que es el sistema económico. Y si yo soy capaz de preparar a mi organización para poder generar ese valor en esos términos, voy a estar generando este tipo de oportunidades. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre acá, en charlas más largas, hago todo un recorrido, incluso hasta geopolítico, de cómo el sistema, las regulaciones, bueno, dónde están los incentivos a nivel global para esto, o dónde están las tensiones, las crisis en torno a esto, porque es un mundo que va cambiando y no es lo mismo si esta charla la teníamos hace 5 años que si la tenemos hace 2 años o hoy. Em, Voy a hacer foco en dos. Primero en en las que tiene que ver con la charla de hoy, que son las personas, ¿no? Entonces, los consumidores, que somos nosotros. ¿Qué esperamos de las empresas, los consumidores? En definitiva, cuando somos colaboradores de una empresa o cuando somos consumidores, somos la misma persona con distintos sombreros, pero somos la misma persona que se debiera conducir por valores similares, ¿sí? O principios similares. Entonces, los consumidores esperan que las marcas demuestren humanidad y generosidad cuando los tiempos son difíciles. Esta encuesta es de Abas de este año. El 71% cree que las compañías deben hacer mucho más por la sociedad y el planeta. La comunicación ya no es suficiente. El 70% pide mayor apoyo a comunidades locales y causas sociales. El 78% exige más productos más sostenibles. 64% cree que las grandes empresas deben usar su poder para impulsar el cambio. Y 46% de los consumidores dicen que han dejado de comprar marcas que no respetan a la sociedad y al planeta. Entonces vemos cómo esta noción social, ambiental, se incorpora también en las decisiones de consumo. Y si se incorporan las decisiones de consumo, se incorpora directamente en la forma en la que las empresas se tienen que relacionar con esos consumidores. Cómo tienen que producir, cómo tienen que vender, cómo tienen que operar. Bien. Por otro lado, talento. ¿Sí? Las nuevas generaciones traen nuevas demandas. Acá hay algunos titulares de los últimos años que tienen que ver con que el sueldo, el salario, ya no es lo más importante, o es obviamente muy importante, pero hay otros factores como la flexibilidad, como ahora se habla de marca empleadora. ¿Y por qué hablas de marca empleadora? Porque hay una propuesta de valor de la organización de la empresa para atraer o para fidelizar a un empleado, a un colaborador. Antes no hablábamos de eso, ahora sí, estos últimos años. Entonces, si hablamos de marca empleadora, quiere decir que hay muchos más atributos que solo la variable económica. ¿Bien? ¿Y qué es lo interesante de eso? Que esta es una encuesta de Fundación Flor en Argentina, aclaro, pero que es similar a otros números que se ven a nivel global y en Latinoamérica. Fundación Flor relevó que el 58% de las personas trabajaría en empresas, esto es hablando de sobre todo la generación Z, o sea, la generación que se está incorporando, que se viene incorporando al mercado laboral. Trabajaría en empresas que son cuidadosas con el ambiente o que paguen menos. Y el 70% intenta conseguir empleo en una organización que comparta sus creencias. Y estas creencias tienen que ver con lo social o lo ambiental. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas o las organizaciones? Yo les dije, no me quiero meter tanto en el qué, pero para que todos tengamos idea, bueno, obviamente cuando hablamos de lo social hay dos grandes andariveles que tienen que ver con la diversidad, la equidad, la inclusión. Esto sobre todo la empresa Puertas para Adentro, la organización Puertas para Adentro, poder ser capaz de impulsar estas cuestiones en lo que tiene que ver con los colaboradores. Y después Puertas para Afuera, poder contribuir con el desarrollo de las comunidades en las que operamos. Bien. Y después en lo ambiental, descarbonización, economía circular, regeneración, son los grandes ítems en los que se mueve la sustentabilidad hoy en día.
todo atravesado por políticas, protocolos, compliance, reporting, es decir, una batería de cuestiones que hacen que yo pueda tener trazabilidad, comunicar, ser transparente en la gobernanza de este tipo de iniciativas. Pero el mundo va cambiando, hay incertidumbre, es volátil, dijimos antes, y entonces es difícil seguir el ritmo de las prioridades. Hace unos años, sobre todo en el norte global, o sea, el primer mundo, todo lo que tenía que ver con diversidad, equidad e inclusión ganaba la agenda a nivel social. Esto en el último año, año y medio, se politizó mucho y como se politizó mucho, cayó en la grieta política y perdió terreno, por lo menos en términos de comunicación y discurso público. De hecho, hay una cifra que es que el 92% de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos eliminó o redujo la mención de diversidad, equidad e inclusión en sus reportes. Y bueno, y eso habla de cómo impacta a veces la agenda pública en la dinámica de las organizaciones, con lo cual hizo que las empresas se recluyan más por ahí en el compromiso comunitario, en el metro cuadrado, más que las causas, grandes causas globales. Pero acá yo les quería dejar, ya entrando en la última parte de la charla, algunas pistas que nos pueden ayudar a transitar este contexto de incertidumbre. Eh, es decir, qué tienen que hacer las organizaciones para aprovechar las distintas variables que nos da la sustentabilidad, no tanto en términos técnicos, sociales o ambientales, sino para que nos mantengan alineados, coherentes y que nuestro propósito y nuestra acción vayan de la mano. Bien, como dice, bueno, se nota por mi acento si son de Latinoamérica, pero si están en otros lados, yo soy de Argentina, entonces acá lo tenemos a nuestro capitán que dice hay que volver a las bases, volver a lo que somos. ¿Qué quiere decir esto? Coherencia y consistencia, ¿sí? Eh, Nuestra propuesta de valor como organización, como empresa, tiene que tener incorporado el eje ambiental, tiene que tener incorporado el eje social, tiene que tener una clara gobernanza, reglas de juego internas de la organización que sean transparentes y claras para toda la organización, para el directorio, para sus accionistas, para sus dueños, para sus fundadores, pero también para cada uno de los colaboradores. Hasta el último cadete u operario de la compañía tiene que entender y tener transparencia de lo que está pasando y qué se espera de él y cómo se tiene que mover. Y en ese sentido, de cómo nosotros abordamos cada uno de estos ejes, lo que nosotros pedimos o proponemos es una alineación entre el storytelling, en la narrativa, el relato que nos damos como organización y el story doing y las acciones, ¿sí? Esto es muy importante. Y en ese sentido vamos a ver algunos riesgos a tener en cuenta. Digo, hay algunos que son muy, no voy a hacer el doble clic, pero son muy conocidos. El greenwashing, ¿sí? Esto de usar de- algunas cuestiones que tienen que ver con el impacto ambiental de manera ilusoria, ¿no? Entonces, para lavarnos la imagen, nos hacemos creer a nuestros stakeholders que nos preocupa el ambiente y es cosmético. Y lo mismo pasa muchas veces con cuestiones sociales, ¿no? Prácticas de marketing destinadas a crear una imagen ilusoria de responsabilidad o compromiso sobre distintas causas que después no tenemos acciones que la respalden. El lado B de esto es el hashing, que es el silencio, que está pasando mucho estos últimos año y medio, 2 años a nivel global en Latinoamérica, que tiene que ver con, ante el riesgo de exponerme, ante el riesgo de que parezca que estoy haciendo greenwashing o social washing, me callo. Por ahí no dejo de hacer, ¿eh? Por ahí mi empresa sigue haciendo o mi organización sigue desarrollando iniciativas, acciones, pero me callo. Entonces, comunico menos, reporto menos, ¿sí? No quiero que, en Argentina decimos que no me corran ni por izquierda ni por derecha. Es decir, tengo miedo a las reacciones o respuestas negativas que puedo tener. Entonces ahí aparecen algunas reglas de oro, que es que lo que decimos o promulgamos debe estar alineado a lo que hacemos. O sea, nadie me pide más de lo que yo puedo dar, pero sí lo que digo, lo que prometo, lo tengo que hacer. Cómo lo hacemos es tan importante como lo que hacemos. Si la sustentabilidad tiene mucho que ver con el cómo hacemos las cosas, con el proceso, con la forma de hacer, y entonces el cómo es muy importante. Lo que comunicamos es tan importante como lo que hacemos, coherencia y consistencia, y no intentar ser algo que no somos. Hoy el mundo me exige sobre todo coherencia y consistencia, no que muestre una imagen de lo que no soy. Yo puedo decirle al mundo que voy a ir mejorar, puedo decirle a mis colaboradores, che, hoy estamos acá, vamos a mejorar hasta acá. Pero lo que no puedo decirles es que hoy estamos en una situación que no es.
o vender espejitos de colores, como les decimos. Entonces, que el miedo no nos paralice, ¿no? La exposición como riesgo a no actuar ni comunicar. Comunicar es muy importante. Si nosotros no comunicamos, no podemos contagiar, no podemos generar esta sensación de propósito común adentro de nuestras organizaciones. Y si tengo miedo, como dice acá la imagen, lo hacemos con miedo, ¿sí? Ahí es tomar riesgo también. Entonces, bueno, ya para ir terminando, la traza de marca es muy importante, rendir cuentas, mostrar hechos concretos, ¿sí? Esto es fundamental. Ser capaces de sensibilizar, de transformar, de acompañar a otros en este camino. No sirve de nada si mi empresa, mi organización es la única que, entre comillas, la ve, ¿sí? Que tiene claridad por el camino a seguir. Este es un movimiento conjunto. Necesitamos de otro, necesito de mi cadena de valor, de mis proveedores, de mis aliados, de mis colaboradores. Necesito de todos para poder hacer estas transformaciones. Y ahí, en los últimos años, apareció un concepto que es el de los objetivos de desarrollo interior. No sé si los escucharon. Digamos, como contraparte de los ODS están los Inner Development Goals, que hablan de las capacidades que tienes que generar una organización para poder generar estas transformaciones que decimos, ¿no? Y habla de 5 dimensiones, del ser, o sea, la relación con uno mismo, del pensamiento, las capacidades cognitivas, las relaciones, la colaboración, qué capacidades sociales generamos y actuar, ¿no? Ser capaces de posibilitar el cambio. Y en ese sentido, para que el cambio sea real, para poder alinear propósito y acción, para que sea significativo lo que estamos haciendo y para que todo lo que hacemos pueda fortalecernos de verdad y ser capaces de aprovechar las oportunidades, tenemos que ser capaces de integrar a los equipos a los resultados. Que no se vean como algo que quiere hacer el dueño, o los gerentes, o el CEO, o el fundador de mi ONG, sino que es algo de toda la organización. Entonces, sensibilizar e involucrar a todos. Comunicación efectiva, reconocer, muy importante reconocer, es un incentivo fundamental el reconocimiento en las organizaciones porque genera esto, incentivos a la participación. Y ahí hay una forma de hacer de organizaciones, que es las organizaciones junto a otras, ¿no? Esto de acción colectiva, como un estadio incluso superior a generar impacto positivo, que trae muchas ventajas. Digo, primero, entender que los problemas complejos tienen soluciones complejas, que necesitamos escuchar a otros, solos no vamos a poder resolver y aparte no vamos a tener toda la información. Animarnos a colaboración extrema, ¿sí? Yo creo que el español es muy rico en el sentido de que ser y estar son verbos diferentes. Vos podés estar con otro o con otra organización que es muy distinta a mí si ponemos el problema en el centro, si ponemos un desafío en común, una misión en común. Podemos unirnos para hacer algo superior. Y eso no hace que se diluya mi esencia. No dejo de ser quien soy porque me junto con otro para resolver un desafío social, ambiental más importante que nosotros. Y ahí es donde hablo del español, porque a diferencia del verbo to be en inglés, ser y estar en español son verbos diferentes y hay que usarlos. Después, la acción colectiva permite potenciar el impacto, diversificar el riesgo y incluso es una herramienta contra el burnout de la sostenibilidad. Las personas que gestionan sostenibilidad, que gestionan recursos humanos en general están pasadas, están sobrecargadas, están sobrepasadas por el caos con el que tienen que lidiar, por todas estas exigencias que venimos viendo. Hacer con otros es una forma de bajar esa carga y cambiar la lógica de qué puedo dar o poner a disposición sobre el que puedo obtener, ¿sí? O sea, esta lógica de poner a disposición. Y cambiar del individualismo como método, de mi aproximación individual sobre cada uno de los problemas, a la acción colectiva. Entonces ya ahora sí, para cerrar, la invitación es a poner a la persona en el centro de las decisiones, ¿no? Entendiendo que la persona es el sujeto de todo esto que venimos viendo, el sujeto de todos esos conflictos sociales y ambientales, las personas que están dentro de mis organizaciones, pero también las que están fuera de mis organizaciones. Entonces, ser capaces de contribuir con con soluciones a estos grandes desafíos, ¿sí? Hacerlas protagonistas a las personas que son parte de mi organización de la solución. O sea, ser capaces de alinear mi contribución con la acción interna en las organizaciones es muy poderoso, muy poderoso. Eh, entonces, dejar que el propósito sea el que guía la acción, ¿sí? Entonces, esto fideliza,
fortalece proyectos y robustece a las organizaciones, sin lugar a dudas. Así que bueno, ya ahí para si tenemos unos minutos más para abrir la conversación o si hay preguntas, pero quería compartirles esto, ¿no? Teníamos unos minutos, pocos minutos, pero quería compartirles por ahí este abordaje, esta forma de entender el propósito, entender la acción y entender cómo la sustentabilidad puede ser una herramienta para generar más potencia en las organizaciones, en puertas adentro y su impacto puertas para afuera. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Iván, a ti, de verdad, por el tiempo y acá lo que has compartido. Creo que ahora no estoy leyendo ninguna pregunta. Igual, si alguien quiere hacer, puede levantar la mano, le sacamos, o sea, le habilitamos el permiso para que pueda poner la cámara, si quieren. ¿Va? Fui muy claro. Tal vez. A ver, en los casos, digamos, bueno, ahí conectaste con los Inner Development Goals. Es, sí, hubo una de las presentaciones del Hub de Córdoba, de los Inner Developer Goals, y cómo lo conectan, bueno, con el diseño centrado en las personas, es hasta qué punto lo podemos ir desarrollando de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Esto por qué viene la pregunta? Es porque en otras partes, digamos, de tanto en LATAM, que creo que es Colombia, y en otros países de Europa, ya están, la sensibilización de la que hablabas, ya va a la educación, digamos, de la sociedad en escuelas, empezando por escuelas primarias. Entonces, ¿cómo vos ves ese potencial de comenzar a aplicarlo en Argentina, sobre todo? Y creo que ahí te están haciendo preguntas. Si Bien. querés. Mira, yo creo que es fundamental, por eso también incluso lo incluyo como parte de la exposición, en el sentido de que si no tenemos la capacidad de eh, tener decisores, de tener colaboradores, de tener a las personas sensibilizadas en cuanto a estos temas, con capacidades internas desarrolladas para poder lidiar con esta complejidad, que de eso tratan en el fondo los objetivos de desarrollo interior, ¿no? Tener capacidad de capacidades internas, capacidades de relacionarnos con otros, capacidades de salir a la acción orientadas por ese sentido, eh, es imposible, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un abordaje esencial, alineado a algo que decía antes de esto de no disociar la persona jurídica de la persona humana, ¿no? O sea, tenemos a veces los valores y los principios que impulsamos dentro de las personas jurídicas, o sea, de una empresa o de una organización o de un gobierno, no necesariamente parecieran estar en sintonía total con los que pregonamos como personas. A veces hay un término, no me gusta mucho usarlo, pero discúlpenme el concepto, de esquizofrenia institucional, ¿no? De, pareciera que a veces decimos una cosa y hacemos otra, o entonces muy importante desarrollar estas capacidades, habilidades internas en todas las personas para tener esa coherencia y consistencia después a la hora de actuar en consecuencia con los grandes desafíos que tenemos. Es imposible hacer las grandes transformaciones sociales y ambientales que tenemos por delante si no cambiamos nosotros primero, ¿no? Eso es como fundamental. Así que me parece muy importante y siendo lo que vos decías, Laura, incluso metiéndolo o incorporando estas nociones en el sistema educativo, formal, informal, es muy necesario, ¿no? A veces creo que está cambiando en los últimos años, pero el sistema educativo está muy centrado a veces en cuestiones más técnicas y hay una cuestión de cómo nos desarrollamos nosotros como personas que tiene
que es muy importante que sea tenido en cuenta, ¿no? Ujú, tal cual. Gracias. Ahí te paso la pregunta de Silvia que dice cómo estás implementando diversidad, equidad e inclusión. Bueno, es muy amplio, ¿no? A ver, todo lo que tiene que ver con DEI, como se le llama habitualmente en el mundo de la sustentabilidad, eh, bien, en los últimos años vino muy de la mano, con un foco muy puesto en la cuestión de género. Bien, entonces, lo cual tiene sentido. Yo lo que veo es que hay en los últimos sí, en el último par de años hay una transformación o es algo que va cambiando, por lo menos en el discurso, pero también en el actuar, a poner sobre la mesa otras cuestiones que tienen que ver con equidad e inclusión. Yo ahí lo que creo es que, o tengo una mirada muy contextualizada en el sentido de que no es lo mismo abordar equidad, diversidad e inclusión en una empresa en el conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, que si lo abordás en una empresa en Medellín o si lo abordás en una empresa en New York, digamos. ¿Por qué? Porque cada una de estas organizaciones tienen que lidiar con un contexto distinto. No es lo mismo hablar de inclusión y de equidad en Brasil que en Argentina. En Brasil hay una cuestión racial muy fuerte, que es la que está número uno en todas las prioridades que tienen que ver con equidad e inclusión, que no necesariamente es la misma en Argentina. En Argentina, cuando hablas de equidad e inclusión, hay cuestiones que tienen que ver con género, hay cuestiones que tienen que ver con generar oportunidades de empleo a gente que vive en barrios vulnerables, que no tienen acceso a educación, digo, etcétera. Entonces, lo que me parece más importante a la hora de pensar, desarrollar un programa, una política en torno a diversidad, equidad e inclusión, es no dejarnos llevar por, por que no se malentienda, por modas. Modas me refiero a lo que vemos que sucede en el primer mundo, lo cual está bien, digo, es una guía, es una referencia, pero que sea material como lo que vamos abordando, que realmente tenga impacto en la comunidad en la que yo estoy. Entonces, si voy a abordar un problema de diversidad o de inclusión, que haga sentido con el lugar en el que yo estoy, con los problemas prioritarios en el lugar que yo estoy, y no traer moldes de otros lugares. Entonces, eso me parece como el mayor consejo que puedo dar a la hora de implementar esas estrategias. Y también depende no solo el lugar en donde está, sino el rubro. Yo trabajo con empresas, por ejemplo, del rubro de la construcción, que es un rubro altamente masculinizado y donde hay un trabajo muy fuerte que se está haciendo para generar oportunidades para incorporar mujeres y en distintos tractoristas, maquinistas, bueno, distintos roles que pueden, jefes de obra, etcétera, etcétera. Entonces, hace sentido determinadas estrategias, depende del rubro y depende del lugar en donde estamos. Entonces, el mayor consejo que podría dar en ese sentido es siempre contextualizar, entender el contexto en el que estamos operando para que mi intervención, mi acción tenga impacto real. Bien. Bien. Después, Silvia, avísanos si está bien, qué te pareció, digamos, o por lo menos si la recibiste correctamente como creías. Karina te pregunta de los tres ámbitos, técnico, propósito y habilidades blandas, ¿cuál sentís que hoy está más fortalecido y cuál necesita mayor acompañamiento dentro de Argentina? Mira, por mi experiencia, creo que el rubro en el que más tenemos que trabajar es en la cuestión del propósito y de las habilidades blandas. Los aspectos técnicos ya sabemos por dónde van. Digo, después nos puede faltar alguna tecnología o alguna metodología, pero ahí no está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión para generar los cambios que necesitamos generar en nuestro país tiene que ver más con la predisposición en la toma de decisiones,
alinear esas decisiones a un propósito, poner el propósito realmente como guía de la organización, lo cual es muy difícil. Digo, yo no digo que sea fácil, porque esto parece que lo digo desde un atril y es muy fácil. Hay organizaciones en las que es muy difícil hacerlo porque hay contextos que son muy difíciles, y en Argentina particularmente somos expertos en lidiar con contextos macroeconómicos, sociales, etcétera, críticos. Entonces, no digo que sea fácil lidiar con esto, pero si uno deja que el propósito lo guíe, el resto de las decisiones son más fáciles de alguna manera. Entonces, donde creo yo que es necesario más acompañamiento en fortalecer el propósito de las organizaciones, generarlo, o generar las capacidades para generarlo donde no está claro, y tener esas habilidades blandas para poder incluir a todos en ese propósito dentro de una organización, ¿no? Ahí veo que están los aspectos técnicos, o sea, los instrumentos los tenemos, ya sabemos cuáles son, y si faltan, hay sustitutos probablemente. Pero lo que no es sustituible son estas habilidades que tenemos como personas a la hora de tomar decisiones o de orientar organizaciones, ¿no? Y de poner la voluntad política, incluso dentro de una organización, eh, hacia estas variables de las cuales venimos hablando. Eh, Ahí me parece que es donde más tenemos que trabajar con los grandes líderes, decisores, los que van a venir, digo, a todo nivel, los colaboradores, pero ahí tenemos mucha tarea por hacer de sensibilización, de concientización, no solo en los aspectos de riesgo, ¿no? De, che, atendamos esto porque es un problema, sino en todas las oportunidades incluso que podemos ganar atendiendo esto. Ahí también hay mucha sensibilización por hacer, ¿no? Que vale la pena, es un trade-off costo-beneficio que vale la pena. Hablando en mute. Eh, ok, bárbaro. Karina, si querés preguntar algo más, y si no, creo que estamos bien, estamos en hora. Las preguntas que hicieron son bastante interesantes también y dan más para desarrollar. Te agradezco mucho, Iván, y a quienes estuvieron presentes. Será hasta una nueva oportunidad en otro espacio, ya veremos. Por el momento, la charla va a quedar grabada y después va a ser comunicada en LinkedIn cuando esté disponible. Y una vez más, desde ya, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a todos.